Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Ajustes en los cinturones porque estamos entrando en una semana clave para la bolsa. Tenemos muchísimos reportes de ganancia ya que entramos de lleno en esta temporada. Ya la semana pasada tuvimos algunos reportes relativamente interesantes como Pepsi y Delta, pero realmente la cantidad de reportes que vamos a tener esta semana es una locura. Muchas de estas compañías además las tenemos en los portafolios, así que va a ser una semana importante también para los portafolios. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos datos de inflación, datos de empleo y también vamos a tener datos de producción manufacturera y también datos del consumidor, que saben que son datos muy importantes para la economía de Estados Unidos. Vamos a aprovechar para en muchas de estas compañías hacer análisis técnico y fundamental. Vamos a estar viendo el fair value, valor intrínseco de esas compañías, expectativa de crecimiento, evaluaciones actuales, zonas de acumulación desde el punto de vista técnico y mucho más. Así que sin más, vamos a comenzar. En este primer bloque del video vamos a ver todas las compañías importantes que van a tener reporte de ganancia. El lunes solamente hay una que me va a interesar revisar, que es una compañía bastante grande, Fastenal Company, 53 billones de capitalización de mercado. Fíjense que es una compañía del sector industrial, que es un sector que realmente hemos visto muy mixto durante los últimos meses. Hay algunas compañías de este sector que le ha ido muy bien, como es el caso de Fastenal, pero hemos visto otras subindustrias dentro del sector industrial que no le ha ido tan bien. Podemos ver que esta compañía está un poco cara, 42% por encima del fair value, valor intrínseco. Vemos que también históricamente está cara, el PER en 36 está un 10% por encima de sus promedios históricos y también el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja por encima del sector y de sus promedios históricos. Cosa interesante, poca deuda, buen crecimiento, 25% retorno sobre capital invertido, muy bien. Da dividendo, vean que lo incrementan con bastante regularidad, aunque no es muy alto, 1.82%. Fíjense de que también el crecimiento que se espera a largo plazo está bastante bien, más de 8% en ingresos, más de 10% de la ganancia por acción, más de 8% el flujo de caja. Así que la verdad que en términos generales los fundamentales son bastante sólidos. Me gustan bastante los números de la compañía. Además, si a eso le sumamos la tendencia, fíjense que viene con una tendencia bastante alcista, dando muy buenas zonas de compra en la media móvil de 200 periodos o por debajo. Saben que cuando tenemos una tendencia tan clara al alza, cualquier caída por debajo de la media móvil de 200 periodos es oportunidad de compra para acompañar el movimiento. Es verdad también que hasta la media móvil de 200 periodos todavía le queda mucho rango de caída, un 11%, pero ven que interesante que un 11% de caída nos llevaría, por ejemplo, a super promedio de los últimos 5 años, PER 33, que bueno, con un crecimiento del 10% en ganancias por acción, como se espera que haga en los 5 años, en los próximos 5 años ya podría tener un poco más de sentido una inversión. Me gustan los números de la compañía, simplemente está un poquito cara, esperaría entradas en la media móvil de 200 periodos. Continuamos el día martes, que va a ser un día clave. Vean la compañía que vamos a tener aquí: JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup, Domino's Pizza, Albertsons Companies, todas compañías muy grandes. Hay 3 de ellas que tenemos en los portafolios. Se lo voy a estar comentando en un momento. Vamos a empezar hablando de JP Morgan Chase. JP Morgan Chase es el mayor banco e institución financiera de los Estados Unidos, 850 billones de capitalización de mercado y es una compañía que tenemos en el portafolio de largo plazo. A principio de año dio una buena zona de compra, vamos a verlo en la gráfica. Cosas negativas, estamos pagando múltiplos bastante por encima de sus promedios históricos. El PER en 15 es un 36% por encima de sus promedios históricos y también el ratio precio-ventas es un 10%. También el ratio precio-valor en libro, que es muy importante en los bancos, está un 52% por encima de sus promedios históricos. Es decir, que los múltiplos ahora son caros. Vean que el dividendo 1.79% no está tan mal, sobre todo porque lo incrementan a muy buen ritmo. Pero bueno, hay otros bancos que dan mejor dividendo. Y vean que el crecimiento que se espera a largo plazo es un poco irregular. También hay que decir, esta es una compañía que venía de 3 años con un crecimiento brutal en ingresos y ganancias. Así que es normal que este ritmo no lo logre mantener a largo plazo. De todas formas, es una institución financiera gigantesca con una tendencia muy clara al alza. La última vez que pudimos comprarla fue aquí cuando nos dio compra debajo de la media móvil de 200 periodos. Bueno, estaríamos esperando una entrada similar. Podemos ver que también vamos a tener a Wells Fargo. Wells Fargo también es uno de los mayores bancos de Estados Unidos, mucho más centrado en la banca minorista. En el caso de JP Morgan Chase tenemos las dos métricas. Tenemos a Chase en banca minorista y a JP Morgan como banca de inversión. Por eso también me gusta un poco más JP Morgan Chase, pero hay que decir que por lo general Wells Fargo cotiza múltiplos más atractivos. Fíjense que por ganancia por acción se ve relativamente barata, 257 billones de capitalización de mercado. Los múltiplos no son tan caros como JP Morgan, fíjense que el PER está en 12. Pero bueno, también es una compañía más pequeña.
Vemos por acá que se espera que sigan creciendo los ingresos y las ganancias a largo plazo. Principalmente me llaman la atención las ganancias creciendo a un ritmo de más del 7% cuando estamos pagando un PER 2. Así que no se ve tan extremadamente caro. Es verdad que técnicamente ha dado mejores zonas de compra. Fíjense por aquí que hemos tenido una muy buena zona de compra en esta línea tendencial que tengo marcada en azul. Por lo menos a partir de 2023 ha sido la zona clave de compra y eso podría llevarnos a precios ya por debajo de los $70. Personalmente le esperaría en esa línea tendencial. Hay veces que tardamos unos meses. Vimos compras en septiembre del año pasado, vimos compras en abril de este año. Simplemente podríamos demorar un par de meses todavía en llegar a esa zona. También Wells Fargo da un dividendo un poco más alto, 2%. Espera que lo recortaron bastante en el 2020 y a partir de ahí vean cómo lo han retomado el crecimiento. Así que bueno, seguramente vamos a ver mejores dividendos un poco más adelante. Tenemos también a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson la tengo en el portafolio de dividendos y en el portafolio de largo plazo. Es mi farmacéutica preferida. Vamos a ver por qué. En primer lugar, 460 billones de capitalización de mercado. Una compañía gigantesca. Se ve por debajo del fair value valor intrínseco, principalmente porque los múltiplos no son tan extremadamente caros. Vean que el PER en 20, un 8% por debajo de sus promedios históricos. El ratio precio-ventas en 5 en sus promedios históricos. El ratio precio-flujo de caja en 20 está un poquito caro, pero fíjense que está apenas un 11% por encima de sus promedios históricos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que realmente si la comparamos con sus valuaciones promedio de los últimos 5 años, no podemos decir tampoco que está extremadamente cara. Vemos que da un dividendo del 2.66%. En algún momento lo compramos dando un dividendo de más del 3%. Fíjense que aquí en el portafolio de dividendos ya tenemos esta compañía. Aunque bueno, realmente tampoco pudimos acumular demasiado. 2.7%. Para la calidad del negocio me gustaría tener un poco más. Vemos que a largo plazo el crecimiento es muy sólido. Casi 5% de incremento anualizado en ingresos. Más de 17% de las ganancias por acción. Sin duda muy atractivo. Y 13% en flujo de caja. Esto es una cosa que me gusta mucho de Johnson & Johnson. A pesar de ser un negocio grande, se sigue esperando un crecimiento sólido. Cosas negativas. Vean los niveles de sobrecompra que tenemos ahora mismo. Estamos en máximos históricos. Tuvimos una muy buena zona de compra en torno a $145. Ahí estuvimos comprando para todos los portafolios. Pero bueno, ahora ya estamos bastante por encima de esos precios. Fíjense que es una compañía de más que se mueve con mucha regularidad en torno a la media móvil de 200 periodos. Y todas las zonas por debajo son zonas de compra. Me gusta el negocio, simplemente que los múltiplos que estamos pagando ahora mismo no son ya tan atractivos. Tenemos también a Goldman Sachs. Goldman Sachs es un banco de inversión. En algún momento tuvimos a su principal competidor Morgan Stanley. Decidí cerrar las posiciones en Morgan Stanley cuando estaba muy sobrecomprada y pasé ese capital a JP Morgan Chase. Pero bueno, tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley son unos negocios bastante sólidos. ¿Qué problema tenemos? Que ahora estamos bastante caros. Fíjense que estamos por encima del fair value, 238 billones de capitalización de mercado. Estamos pagando un múltiplo alrededor de 40% por encima de sus promedios históricos. Ya el dividendo a estas valuaciones no se ve tan interesante. Y vean que a largo plazo se espera un crecimiento relativamente sólido, aunque vemos que también un poco irregular este crecimiento. En el caso de Goldman Sachs, fíjense la tendencia tan fuerte al alza. Es una compañía que hay que aprovechar para acumular cuando llega a zonas interesantes. Y bueno, la realidad es que ahora mismo estamos un 20% por encima de la media móvil de 200 periodos. También vamos a tener a BlackRock. Esta es la mayor institución financiera del mundo por manejo de activos. No es el mayor banco, pero sí la mayor institución financiera. Fíjense por acá que es un asset management, es decir, manejan activos. Y bueno, estamos hablando de una compañía que capitaliza en torno a 180 billones de capitalización de mercado. Podemos ver aquí que las valuaciones también están un poco caras. El PER un 25% por encima de sus promedios históricos. El ratio precio-valor en libro un 15%. Así que la impresión que tengo es que puede sin duda corregir un poco más. Dividendo por debajo del 2%. Se espera buen crecimiento en los próximos años. Y vean por acá que la tendencia a partir de 2023 ha sido muy alcista. Vamos a trazar de hecho aquí yo creo una línea tendencial. Y esto nos podría marcar perfectamente que nos queda mucho margen de caída. Okay, de hecho incluso creo que podemos trazar un canal alcista. Porque si logramos trazar un canal alcista, creo que nos va a marcar zonas de toma de ganancias en caso de que la compañía llegue. Sí, aquí lo vemos claramente. Y bueno, en una tendencia alcista queremos comprar en la parte baja de la tendencia. También vamos a tener a Citi. Citigroup es un banco que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque es un banco que tiende a dar un crecimiento superior al resto de los bancos. Podemos ver aquí que está por debajo del fair value por ganancia por acción. 180 billones de capitalización de mercado. Las valuaciones ya están un poquito por encima de sus promedios históricos, pero tampoco podemos decir que son valuaciones demasiado caras. El PER en 12, ratio precio-valor en libro por debajo de 1. Esto me gusta bastante. Esto significa que los activos totales de la compañía valen más que su capitalización de mercado.
Dividendo alto, 2.34%. Digo alto si tenemos en cuenta que la compañía está en máximos históricos, prácticamente, o por lo menos de los últimos años. Y vemos acá que el crecimiento que se espera en ganancias por acción de más del 13% no está nada mal. Vemos por acá además que la tendencia también ha sido muy fuerte al alza. Vemos acá que es una compañía que tiende a corregir con bastante fuerza cuando vemos caídas, así que sería paciente, ¿ok? Estamos bastante despegados de la media móvil de 200 periodos. Por último, quiero comentarles de este día Domino's. Domino's recientemente la empezamos a acumular para el portafolio de trading. Es la mayor compañía o la mayor cadena de venta de pizza de los Estados Unidos y creo que del mundo también. Podemos ver que en el caso de Domino's se ha llevado una corrección importante durante las últimas semanas. 14 billones de capitalización de mercado. Ya estamos en su fair value, valor intrínseco. Vemos que las valuaciones ya están por debajo de sus promedios históricos. El PER un 22% y el ratio precio-flujo de caja un 24% por debajo de sus promedios históricos. Buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido, da dividendos y además se espera un crecimiento sólido. Más de 5% en los ingresos, más de 7% en las ganancias por acción y más de 8% de flujo de caja para los próximos 5 años. Así que bueno, es una compañía con buenos fundamentales. Si eso le sumamos que estábamos muy sobrevendidos tanto el RSI como el MACD, y además de eso pegados a esta zona de los $400 que ha sido una zona de soporte importante en el pasado, pueden entender por qué estaba comprando Domino's. Le había comentado que si vuelve a caer a los $400, ahí va a ser mi siguiente zona de compra. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. El día miércoles también va a ser un día muy importante con muchísimos reportes de ganancias de compañías gigantescas. Empezando por ASML Holding, vemos que también tenemos a Bank of America, Morgan Stanley, Abbott Laboratories, Prologis, tenemos también a PNC Financial, Kinder Morgan, United Airlines, Synchrony Financial, Citizen Financial. Tenemos muchas instituciones financieras, bancos regionales, por ejemplo. JB Hunt, que es un medidor sin duda del transporte y de la economía en general. First Horizon, que también es un banco regional. Pinnacle Financials. Bueno, como pueden ver, muchos bancos regionales. Vamos a enfocarnos principalmente en los más grandes, ¿ok? Quiero comentarles acerca de ASML Holding. Me han estado preguntando mucho si es momento de tomar ganancias. Vemos que ya está un 50% por encima de su fair value por flujo de caja. Me gusta mucho el negocio de ASML Holding, pero bueno, los múltiplos son un poquito caros. Vean que el PER está en 34. Es verdad que son múltiplos por debajo de sus promedios históricos. Por ejemplo, el PER está un 13% por debajo y el ratio precio-flujo de caja un 7% por debajo de sus promedios históricos, pero tampoco son múltiplos tan baratos. Me llama la atención el PER, porque fíjense que es verdad que no es barato, PER 34, pero bueno, se espera un crecimiento del 17% de ganancia por acción. Así que bueno, tampoco creo que esté extremadamente cara. Fíjense incluso que por ganancia por acción se ve atractiva. El problema está en el flujo de caja. Según el flujo de caja que se espera que genere la compañía, debería cotizar mucho más barata. Creo que ese es el dato clave. El flujo de caja está un poco débil para la capitalización de mercado. Además, hemos tenido mejores zonas de acumulación en la parte baja de la tendencia. Ahora mismo estamos a niveles de sobrecompra significativos, así que yo sería paciente, ¿ok? Creo que ya los múltiplos que estamos pagando sí son múltiplos un poco más caros. Vamos a tener a Bank of America. Bank of America lo utilizamos mucho para trading. Vamos a ver las zonas de acumulación que utilicé en el pasado. La teníamos en el portafolio de largo plazo, pero bueno, también cerré las posiciones y migré el capital a JP Morgan Chase. Bank of America es mi banco principal en el día a día, 370 billones de capitalización de mercado. Las valuaciones ya están un poquito por encima de sus promedios históricos. Vean el PER un 14%. Crecimiento sólido para los próximos años, más de 9% de las ganancias por acción. Y vean que da dividendo del más del 2%. En algún momento la compramos dando más de 3% de dividendo. Vean por acá, recientemente en abril la vimos mucho más abajo de los precios actuales. Estamos hablando un 34% por debajo de los precios actuales. Así que yo sería paciente, ¿ok? Me gusta la compañía, pero le queda mucho margen para seguir corrigiendo. También tenemos a Morgan Stanley. Morgan Stanley la tenemos en el portafolio de dividendos porque fíjense
que ahora mismo está dando 2.40, pero en algún momento lo compramos dando más de 4% de dividendo. El problema es que ha tenido un rally alcista muy fuerte y esto ha hecho que el dividend yield no sea tan interesante. Es un banco de inversión, creo que tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley son muy parecidos, es muy difícil decidir en cuál invertir. Vemos por acá que se espera que siga creciendo a buen ritmo, más de 9% de las ganancias por acción, pero vean por acá, estamos ahora mismo un 17% por encima de la media móvil de 200 periodos y fíjense que es una compañía que muchas veces cae por debajo de esta media móvil, simplemente hay que ser paciente. Vamos a tener también Abbott Laboratories, bien interesante esta compañía, siempre la tenemos en lista de seguimiento, porque es un sector que creo que tiene mucho potencial y además la compañía viene con una clara tendencia alcista. Podemos ver aquí que capitaliza en 231 billones, muy grande, un poco cara ya por flujo de caja. El PER en 16 no está mal, pero bueno, el ratio precio-flujo de caja en 25 sí. Da dividendo, no muy alto. Y vean por acá el principal problema que tiene la compañía. Y es que la cantidad de flujo de caja que genera es insuficiente para justificar una evaluación tan cara. Si nos vamos a la tendencia, fíjense que sí hemos tenido muy buenas zonas de compra en la parte baja de la tendencia. Últimamente he estado reconociendo la media móvil de 200 periodos como soporte. Yo sinceramente sería paciente y le esperaría en la parte baja de la tendencia. Vamos a tener también compañías de bienes raíces reportando. Una de ellas es Prologis. Esta es una de las compañías más grandes del sector. 106 billones de capitalización de mercado, además un rate industrial. Que bueno, podría darnos cierta diversificación si queremos diversificarnos en el sector de real estate. La compañía no ha llevado una tendencia muy positiva últimamente, lo vamos a ver en la gráfica. Pero en términos generales el sector de bienes raíces ha estado un poco débil. Fíjense que también se ve un poquito cara. Es una compañía que cotiza con múltiplos un poco caros para el sector. Pero fíjense también que viene creciendo a muy buen ritmo y se espera que el ritmo de crecimiento también sea sólido en los próximos años. Dividendo del 3.47%, nada mal. Y vean por acá que lo que le comentaba, la tendencia no ha sido muy positiva, bajista de hecho. Vean cómo hace bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Lo positivo sería lograr encontrar en la parte baja de la tendencia. Yo creo que precios por debajo de $102 ya serían atractivos para empezar a acumular. Recuerden que es muy importante diversificarse y fíjense que este día vamos a tener farmacéutica, bancos, real estate, vamos a ver aerolíneas. De hecho, la próxima que quiero analizar es United Airlines. United es una de las 4 grandes aerolíneas de los Estados Unidos. Creo que no cayó lo suficiente recientemente para dar zonas de compra, pero bueno, es una compañía que tiende a funcionar bien para hacer swing trade. Vean que está por debajo del fair value. La evaluación es un poquito cara comparada con sus promedios históricos. Hay que decir que después de la pandemia este tipo de compañías cotizaban un poco más baratas. Vean que el crecimiento que se espera para los próximos 3 años es sólido, aunque bueno, a largo plazo un poco más irregular, porque como les comento, son negocios bastante cíclicos. Fíjense que la última zona de compra clara la tuvimos en abril, acá abajo, y bueno, ahora estamos por encima de la media móvil de 200 periodos, yo esperaría. La última que quiero comentarles este día es JB Hunt. JB Hunt es una transportadora. Y bueno, funciona muy bien como un termómetro para la economía americana, porque cuando tenemos mucha actividad económica, a la compañía le va bien, se mueve mucha mercancía. Cuando la economía no le va bien, a JB Hunt. Vemos que está un poquito cara por flujo de caja. Vemos también que los múltiplos están baratos, realmente cotiza un ratio precio-ventas de 1, que es un 24% por debajo de sus promedios históricos. El ratio precio-flujo de caja, otro 24% por debajo de sus promedios históricos. Buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido. El dividendo no es muy alto. Se espera un crecimiento sólido para los próximos años. Así que en términos generales los números no son malos. Cosas negativas que tenemos. Vean la tendencia. No ha logrado remontar desde el 2024. Vemos también que está haciendo una formación de altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Y estamos tocando la media móvil de 200 periodos. Tal vez si la viéramos de regreso en $122, ahí estaría mucho más interesante. Continuamos el día jueves, no escampa y también va a ser una locura la cantidad de reportes que vamos a tener el jueves. Taiwan Semiconductors, que ya capitaliza por encima de 1.5 trillones. Charles Schwab, Interactive Brokers, Marsh & McMillan. Esta es una compañía bien interesante que vamos a analizar un poquito más adelante. También tenemos a Bank of New York Mellon. Muchísimos bancos regionales vamos a tener reportando. Así que incluso le voy a comentar un poco más adelante un ETF que podría funcionar muy bien. También vamos a tener US Bancorp, Infosys, la vamos a estar analizando. También vamos a tener Travelers Company, Snap-on, en fin, muchísimos bancos regionales. Así que puede ser un día bien importante para el sector bancario. Vamos a empezar hablando de Taiwan Semiconductors. Sinceramente espero que la rompa totalmente Taiwan Semiconductors,
¿Por qué? Porque hemos visto una demanda de chips brutales y adivinen quién es el que fabrica esos chips. Bueno, no es otro que Taiwán. Estamos un 25% por encima del fair value. Estamos muy separados de la media móvil de 200 periodos. Así que bueno, a pesar de que seguramente dé un reporte muy bueno, no sé qué va a pasar con las acciones, ¿ok? Pero sí espero un reporte récord en la compañía. También vamos a tener a Charles Schwab. Charles Schwab se ha convertido en uno de los brokers más populares, en una institución financiera bastante grande. Al igual que prácticamente todas las instituciones financieras, no estamos en zonas muy atractivas, aunque fíjense que no se ve tan cara. Incluso cotiza a un PER por debajo de sus promedios históricos, el ratio precio-flujo de caja también. Así que bueno, dentro de las instituciones financieras, creo que este es uno de los mejores números. Se espera buen crecimiento a largo plazo. No me disgustan los precios actuales, siendo sinceros. Ahora, hemos tenido una mejor zona de compra sin duda, parte baja de la tendencia. Además, ha dado muchas compras en los últimos años en la parte baja de la tendencia, lo cual podría llevarnos a precios por debajo de $80. Creo que si la viéramos esos precios con los fundamentales tan buenos que tiene la compañía, sería una compra bastante clara. Quiero comentarle también de Marsh & McLennan. ¿Por qué? Porque esta es una compañía que ha estado bastante golpeada. Fíjense que es un broker de insurance. Hace poco la estábamos analizando con Brown & Brown, que es otro broker de insurance que yo tengo en mi lista de seguimiento. Este tipo de compañías actúan como intermediario entre los insurance, las aseguradoras y otras compañías que están buscando este tipo de servicios. Más de 100 billones de capitalización de mercado, ya por debajo del fair value o valor intrínseco. Vemos que está por debajo de sus promedios históricos. Se espera buen crecimiento a largo plazo, más de 5, casi 6% de incremento en ingresos, casi 10% de las ganancias por acción en el flujo de caja. Así que bueno, como pueden ver, son números más que respetables. Podemos ver que es una compañía que era un cohete además. Vean esta gráfica que hermosa. Este tipo de compañía que queremos tener en los portafolios. Pero bueno, recientemente hemos visto debilidad en el sector. Fíjense cómo la compañía corrigió bastante de máximos históricos. Tengan en cuenta que esa corrección de más del 20% llegó con los mercados en máximos. Y fíjense cómo todavía estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Yo diría que esta es una de las pocas compañías donde los precios actuales me parecen bastante razonables. Sabemos que estamos en un mercado bastante caro. Tenemos también IBKR, Interactive Brokers. Este es un broker que yo he utilizado en algún momento. Me parece un negocio muy bueno. Creo que ahora mismo estamos un poco caros. Vean cómo estamos un 34% por encima del fair value, 120 billones de capitalización de mercado. Todos los múltiplos están por encima de sus promedios históricos, así que se ve un poco caro, sinceramente. Vemos que el crecimiento que se espera en los próximos años es sólido, más de 8% de las ganancias por acción, pero vean también cómo estamos en torno a un 30% por encima de la media móvil de 200 periodos. Me gusta el negocio, pero sinceramente los múltiplos actuales se ven un poco caros. También vamos a tener a Infosys. Me han estado preguntando muchísimo por la compañía, porque bueno, este es un sector que ha estado bastante golpeado, sector de IT. Y bueno, en este sector también tenemos muchas otras oportunidades. Por fair value, por valuaciones actuales, por expectativa de crecimiento, parece una compra bastante clara, pero no lo tengo claro, ¿ok? No conozco demasiado el negocio. Hemos tenido una mejor zona de acumulación en torno a los $1,353. Creo que en torno a esa zona yo lo esperaría. De todas formas, la tendencia en el corto plazo es bastante baja. Les he dicho que me parece que en este negocio tenemos a Accenture, que es una compañía me parece de más calidad. IBM, si vemos caídas, me parece una compañía de más calidad, lo cual no quiere decir que Infosys no se ve barata. Por último, quiero comentarle este día al ETF que le decía. Este ETF no es otro que el KRE. El KRE es un ETF que tiene bancos regionales. Fíjense que los bancos regionales tienden a corregir con muchísima fuerza. Por ejemplo, en la caída que vimos en el 2022, este fue un ETF que corrigió 55% cuando la bolsa corrigió un máximo de 30%. Vemos que también en la caída de abril, este ETF corrigió un 32% cuando la bolsa corrigió en torno a un 20%. Es decir, que vemos muchas correcciones interesantes en este ETF. Además, quiero mostrarles los bancos que están dentro del ETF KRE, ¿ok? En caso de que quieran chequearlo. Podemos ver aquí que son todos bancos regionales de calidad. Cadence Bank, First Horizon, Valley National, Popular Inc., enfocado a bancos regionales americanos. Así que bueno, échale un vistazo porque tiende a funcionar bastante bien los swing trade, ¿ok? Si lo vemos por debajo de la media móvil de 200 periodos, porque hemos visto malos reportes de ganancia, creo que podría ser una oportunidad bien interesante.
Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Los viernes por lo general son días bastante aburridos, pero el próximo viernes no va a ser tan aburrido. De hecho, tenemos muchas compañías importantes. Tenemos American Express, tenemos HDB Bank, que es uno de los mayores bancos indios. Tenemos Trust Financial, un banco regional bastante grande. Tenemos a Schlumberger, la compañía de energía. State Street, que es otro banco regional bastante grande. Y también Fifth Third Bancorp. Como pueden ver, realmente creo que va a ser una semana muy importante para revisar el ETF que le acabé de comentar, porque va a ser una avalancha de reportes de bancos regionales. Tenemos también Ali Financials. Vamos a revisar un poquito más adelante, porque me va a interesar Ali Financial y le voy a dejar saber por qué. A ver, el reporte más importante del día va a ser American Express. American Express, saben que es una compañía que utilicé bastante para swing trade en su momento. Es una de las compañías que utilizo para una de mis cuentas de negocio. Así que bueno, tengo bastante cerca este tipo de productos. Realmente tienen algunas cosas interesantes. Es bastante fácil abrirse las cuentas de negocios, por ejemplo. Pero bueno, también es verdad que ellos recientemente han estado entrando en este tipo de negocios de checking account. No sé cómo se dice checking account en español. Me imagino que sea algo así como débito, una cuenta débito. Y bueno, en términos generales creo que es un negocio bueno si lo logramos comprar a evaluaciones correctas. ¿Qué problema tenemos ahora? Que estamos un 24% por encima de su fair value por flujo de caja. Vean que también las valuaciones están por encima de sus promedios históricos. Así que estamos un poquito caros. Da dividendo que no muy alto y el crecimiento que se espera en los próximos años es un crecimiento sólido. Cosa interesante también, es una compañía que tiende a cotizar bastante más barata que Visa y Mastercard. Pero bueno, es un negocio creo con márgenes más reducidos y no puede competir directamente con Visa y Mastercard. Podemos ver que ahora todavía estamos por encima de la media móvil de 200 periodos. Yo mínimo esperaría una caída de en torno al 10%. Vamos a tener a HDB Bank. Bien interesante HDB, ¿por qué? Porque es un banco bastante grande y es indio, por si quiere diversificarse fuera de los mercados occidentales. 60 billones de capitalización, por debajo de los promedios históricos de la compañía, y además el crecimiento que viene teniendo en los últimos años es muy sólido. Es verdad que a partir de ahora el crecimiento es un poco más regular, pero bueno, creo que tiene mucho potencial. Creo que en la India, por supuesto, es un mercado con muchísimo potencial. Yo lo revisaría, no me arriesgaría yo personalmente con un negocio que conozco tampoco, pero bueno, como le digo, creo que siempre, disculpen ahí, creo que siempre diversificarse es importante. Vamos a tener también a Schlumberger. Schlumberger es una compañía que siempre me ha gustado bastante. Es verdad que los precios del petróleo no acaban de remontar y esto hace que la compañía tampoco acabe de remontar. Está muy por debajo del fair value valor intrínseco, 50 billones de capitalización de mercado, enfocado en servicios y equipamientos con gas y petróleo. No es un extractor directamente. Por eso siempre le digo que se puede combinar con otros negocios como Oxy, Chevron o ExxonMobil. Vemos que está muy por debajo de sus promedios históricos, dividendo de más del 3%, muy buenas expectativas de crecimiento. Por eso, bueno, simplemente vamos a depender que los precios del petróleo remonten y no es el caso. Vean el trabajo que le está costando superar la media móvil de 200 periodos. Estamos llegando a niveles de sobreventa. Creo que si toca la zona de $31 en sobreventa es una compra bastante clara. También vamos a tener Ali Financials. Le comentaba que me interesa en especial Ali, porque esta es una compañía enfocada en préstamos para autos e hipotecas. Y además es un medidor muy claro de qué tanto las personas están dejando de pagar estos autos e hipotecas. Por lo general nos dan ese dato en los reportes. Así que va a ser un termómetro de cómo está el consumidor. Estamos un poquito caros por flujo de caja ahora mismo. También hay que decir que este tipo de instituciones, el flujo de caja no funciona tan bien como la ganancia por acción. Podemos ver aquí que el crecimiento que se espera en los próximos años es bastante bueno. Aunque bueno, también viene un fuerte crecimiento porque viene de 3 años bastante malos. Vamos a ver si vuelve a caer tal vez a la zona de los $29-30. Creo que ahí estaría mucho más interesante. Fíjense que esta es una compañía mucho más volátil que el resto del sector. Vean la gráfica. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a este reporte de ganancia. Va a ser una semana con muchos reportes macroeconómicos importantes. El día martes vamos a tener a Jerome Powell, el chairman de la Fed, hablando al mediodía. Después el miércoles vamos a tener datos de inflación para el mes de septiembre. Saben que hemos estado siguiendo este dato porque bueno, vamos a tener una reunión ahora en octubre de la Fed. Y bueno, sin duda van a estar pendientes al dato del CPI. El CPI es la inflación al consumidor.
Se espera 0.3% de aumento intermensual. El mes pasado tuvimos 0.4%. El día jueves vamos a tener el PPI, que es la inflación al consumidor. También vamos a tener datos manufactureros, solicitudes iniciales de desempleos. Muy importante, las ventas minoristas. Vamos a ver cómo aumentaron las ventas minoristas en septiembre. Así que bueno, vamos a tener tanto las ventas minoristas core como las ventas minoristas en general. El viernes, si finalmente logran llegar a un acuerdo para reabrir el gobierno, vamos a tener también datos de empleos y de nóminas. Ya llevamos 2 viernes consecutivos que no tenemos este dato con el gobierno cerrado. Así que muy atentos porque vamos a tener muchos datos importantes para el devenir de la bolsa la próxima semana. Como vimos en el video de amigos, vamos a tener una avalancha de reportes de ganancia y datos macroeconómicos durante la semana. Así que va a ser muy importante darle seguimiento. El lunes vamos a empezar con Fastener Company, una compañía industrial. Sin duda tiene buenos fundamentales. Le esperaría en la media móvil de 200 periodos. El martes vamos a tener JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup, Domino's Pizza. 3 de ellas la tenemos en los portafolios, así que va a ser una semana clave. Especial importancia Domino's, que hemos estado utilizando ahora para trading. Luego el día miércoles vamos a tener ASML Holding, Bank of America, Morgan Stanley, Abbott Laboratories, Prologis, Kinder Morgan, United Airlines, también Citizen Financial, JB Home, muchos bancos regionales durante la semana. Luego el día jueves vamos a tener a TSM, Taiwan Semiconductors, Charles Schwab, Interactive Brokers, vamos a tener también a Infosys. Que bueno, estos son algunos reportes importantes. Y el día viernes vamos a tener también American Express, Schirnberger, que son 2 reportes que me van a interesar revisar mucho. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar también un comentario que nos ayuda a seguir creciendo y un like si les gusta el contenido del canal. También recuerde que en el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal le dejo nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, tenemos todos los cursos y mucho más material educativo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.